Reciban nuestro más cordial saludo. Somos los estudiantes de quinto grado C y en esta oportunidad narraremos parte de la vida de dos santos muy importantes. Y sí, nos referimos a San Pedro y San Pablo. Vamos a ello. Empezaremos por contar un poco de San Pedro. Su nombre de nacimiento era Simón, tal y como lo escuchan. Era un humilde pescador que vivía en la casa de su suegra con su esposa en un pueblo llamado Cafarnaúm. Pero, ¿cómo conoce a Jesús? Pues bien, Jesús, iniciando su proceso de evangelización, se encontraba caminando por el mar de Galilea, cuando de repente vio a dos hermanos. Uno era Simón y otro Andrés. Al verlos echando las redes al mar, se acercó y les dijo: «Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres». Inmediatamente, Simón y Andrés dejaron las redes y los siguieron desde ese momento. Tiempo después, llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: «¿Quién dicen ustedes que soy?». La respuesta de Simón fue: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Fue ahí que Jesús le responde algo verdaderamente sorprendente: «Bienaventurado Simón, porque lo que dijiste no vino de aquí, sino de mi Padre que está en los cielos. Y además, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos». Fue en ese momento en que Jesús le cambia el nombre a Simón y le pone Pedro, que significa piedra. Cuando Jesús fue al cielo, empezó la misión de Pedro en la tierra. Llevó la palabra de Jesucristo por todas partes, cuidando a todas las personas y haciendo discípulos en todas las naciones hasta el último día de su vida, cuando fue asesinado por defender su fe. Fue así que Pedro se convertiría en un santo y el primer papa de la Iglesia Católica. Y ese fue Pedro, un hombre bueno, sencillo y algo impulsivo, que fue aprendiendo poco a poco y con algunos errores todo sobre Dios y el cómo debía guiar a la Iglesia de Jesús. Ahora veamos quién es San Pablo. Para responder a esta pregunta, tenemos que retroceder muchos años atrás, cuando en la ciudad de Tarso nació un niño cuyo nombre fue Saulo. Él creció estudiando la ley judía, tanto que llegó a convertirse en un líder religioso y presumía practicar el judaísmo mucho más que sus conocidos. Era todo un experto en las leyes judías. Lastimosamente, eran tan fuertes sus creencias que cuando apareció una nueva enseñanza, no lo pudo soportar. No aceptaba que hubieran personas que siguieran a Jesucristo y creyeran en Él incluso después de que fue crucificado. Así que fue agarrando poco a poco odio y más odio hacia los nuevos llamados cristianos. Fue así entonces que empezó a perseguir, a arrestar y en muchos casos a asesinar a todo aquel que creyera en Jesús y en sus enseñanzas. Un día, cuando Saulo iba de camino a la ciudad de Damasco, una fuerte luz brilló a su alrededor y cayó al suelo. Entonces escuchó una voz que le dijo: «Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo, sorprendido, le preguntó: «¿Quién eres?». Y la voz le respondió: «Soy Jesús. Ve a Damasco y allí te dirán lo que tienes que hacer». En ese momento, Saulo quedó ciego y lo tuvieron que llevar a mano hasta esa ciudad. En Damasco había un fiel cristiano y apóstol de Jesús llamado Ananías, a quien Jesús le dijo en una visión: «Ve y busca a Saulo, porque lo he elegido a él para que predique las buenas noticias de Dios en muchas naciones». Así que Ananías se fue donde Saulo y le dijo: «Saulo, Jesús me ha enviado para que puedas volver a ver». Enseguida, Saulo fue bautizado y pudo ver otra vez. Así aprendió muchas cosas sobre Jesús y se convirtió en su seguidor. Empezó a predicar en bastantes lugares, convirtiéndose en cristiano. Pero, ¿en qué momento su nombre cambia? La primera vez que es llamado Pablo ocurre en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 9, cuando Lucas nos narra y dice:
Entonces Saulo, que también es llamado Pablo, estuvo lleno del Espíritu Santo. Es a partir de ese momento que en la Biblia se le empieza a llamar Pablo en vez de Saulo. Además, es San Pablo el autor de muchos libros del Nuevo Testamento, ya que estos libros eran cartas que Pablo enviaba a diversos sitios, cuyo contenido tenía muchas enseñanzas sobre Dios y cómo debían comportarse y convivir con los cristianos. Y fue así que Saulo, el perseguidor de cristianos, fue elegido por Jesús para evangelizar. Esperamos el video haya sido de su agrado. Gracias.